Muy buenos días, el tema de hoy es consternación. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versos 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Le daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Consternación. Tremendo cómo los apóstoles quedaron consternados al ver cómo vino el Espíritu Santo. La promesa que el Señor Jesús les había dicho, que no se tenían que mover de ese lugar porque recibirían el poder del Espíritu Santo, recibirían al Consolador. Por eso el Señor Jesús, leemos en textos anteriores, que Él mismo les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien los guiará y llevará a toda verdad. Pero como ellos estaban reunidos, más o menos 120 personas, entre ellos los 12 discípulos de Jesús, y como viene un viento recio, luego un silbido, luego un viento suave, y viene el Espíritu Santo y los toma a todos. Y empiezan todos a sentir la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra y toma el control de todo. Los discípulos se habían reunido para celebrar la fiesta anual del Pentecostés. Súbitamente el sonido impresionante de un viento fuerte llenó el cuarto. Lo que parecía ser pequeñas llamas se posaron sobre sus cabezas. Las personas estupefactas, atraídas por los eventos milagrosos que estaban ocurriendo en ese lugar, alrededor, escuchaban a los apóstoles hablar en otros idiomas, aún en lenguas nativas. Tremendo cómo viene el Espíritu Santo y los toma, y toma el lenguaje de sus bocas. Así como hay una parte de la Biblia que dice que cuando usted y yo vayamos a orar, que abramos nuestra boca, que el Espíritu Santo la llenará. Cuando usted vaya a orar por alguien, solamente usted abra la boca y empieza a orar, y el Espíritu Santo la llenará. Y eso fue exactamente lo que sucedió con los apóstoles y con los 120 personas que están en el aposento alto. Vino el Espíritu Santo y los tomó a todos, cada uno de ellos, y tomó sus vidas en medio de ese fuego, y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, aún en lenguas nativas. Más tarde entenderían que este será el don del Espíritu Santo, el que Jesús había prometido, en el cual el Señor había dicho que sobre esto edificaré la iglesia, que era sobre Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, había dicho Jesús sobre el apóstol Pedro. Pero por información divina, por revelación divina, viene el Padre y se levantó, habló con poder del Espíritu de Dios. Cómo Dios toma a través del Espíritu Santo a Pedro y se levanta a predicarles a todos y a decirles quién era Jesús, al cual habían crucificado, pero que resucitó al tercer día de entre los muertos, que el Señor no permitió que quedara su alma, su vida en el Hades, sino que el Señor lo levantaría con poder, que él podía ir al Hades, pero que el Señor lo levantaría con poder y lo llevaría al reino. Y como el Señor lo usa de una manera sobrenatural para venírsele y aparecérsele a sus discípulos después de muerto Jesús. Se les apareció primero a María Magdalena, después se le apareció a María, después se le apareció a sus discípulos, se les apareció a 500 personas. O sea, antes de que el Señor Jesús y se hiciera definitivamente este mundo, se les apareció a varias personas, y aún así como les hablaba, aún al mismo Tomás, cuando el Señor le dice: ven y mete tu dedo en mis manos y en mis pies, donde clavaron mis manos y mis pies con los clavos, y mete tu dedo ahí y encontrarás que ese soy yo. Porque aún así la incredulidad de Tomás no le dejaba avanzar ni evolucionar en lo que los apóstoles le habían dicho, que el Señor había resucitado. Y como él dice: hasta que yo no meta el dedo donde fue clavado sus manos y sus pies y en su costado, no les creeré. Pero aún así se le aparece el Señor, y aún así le dice que era un hombre incrédulo. Pero aquí el Señor nos habla que el sonido del viento, las lenguas de fuego y los idiomas extranjeros eran manifestaciones del don que Dios les estaba dando a sus siervos. Jesús había dicho anteriormente que el Espíritu Santo estaba
con sus discípulos, pero que más tarde estaría dentro de ellos para inspirarlos y guiarlos al cumplimiento de la palabra, de lo que el Señor les había venido hablando. Esto les había dicho con anticipación, que el Espíritu Santo les revelaría y les recordaría las verdades del Espíritu. A través de lo que ellos habían aprendido con Jesús, Él les traería esa verdad, ese conocimiento, ese entendimiento a través del Espíritu de Dios. Porque habían muchas cosas que en el tiempo que estuvieron con Jesús, ellos no habían entendido. Habían cosas que como que quedaron ahí en el aire, pero cuando viene el Espíritu Santo los llevaría a toda verdad, a recordarles todo lo que habían aprendido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde el Señor viene y habla y se manifiesta a través del Espíritu Santo. De hecho, solo cuando una persona recibe y es guiada por el Espíritu de Dios, puede convertirse realmente en un cristiano verdadero. ¿Cómo es de sorprendente esta revelación que nos habla en el libro de Hechos, la manifestación del Espíritu Santo? Y yo quiero pedirle al Señor que usted tenga esa manifestación, que usted tenga ese Pentecostés, que usted tenga ese encuentro con el Espíritu Santo, porque encontramos a la luz de la palabra que después de ese tiempo los apóstoles no volvieron a ser los mismos, cambiaron radicalmente. Por eso cuando hablamos de consternación, ellos quedaron consternados al mover del Espíritu de Dios, como cuando una persona queda consternada al saber de la muerte súbita de un familiar, de un amigo, de una persona muy allegada. Pero ¿cómo sucedió? ¿Pero qué le pasó? ¿De un accidente? ¿De algo que pasó? ¿Pero qué pasó? Quedaban consternados. Algo así pasó como cuando Jesús quedó en la cruz del Calvario, pero también cuando él murió y van y lo buscan en la tumba y no lo encuentran, quedaron todos consternados. Pero ¿cómo así? Si lo dejamos aquí, lo habíamos enterrado aquí en la tumba, y ¿cómo así que ya no está? El Señor nos quiere hablar de la consternación, y son esos cambios directamente del corazón, que en usted y en mí debe haber ese cambio, así como lo hubo en Pedro, que se levantó lleno del poder del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu de Dios, y predicó a más de 5,000 personas, y como les hablaba de un arrepentimiento, que ese mismo Jesús que habían apedreado, ese mismo Jesús que habían flagelado, ese mismo Jesús que se habían crucificado, ya había resucitado, y que había venido a visitarlos, pero que aún así el Señor, el Padre Dios lo había recibido en el reino, pero que aún así el Señor estaba esperando que nos arrepintiéramos para que volviéramos a sus caminos, que un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento parcial, o como muchas personas dicen, es que yo ya me arrepentí, pero vuelven y se acuerdan de lo que le hicieron y no hay un arrepentimiento genuino, hizo un remordimiento. En los apóstoles nunca hubo un remordimiento, hubo un arrepentimiento, y ese arrepentimiento genuino es el que el Señor nos habla a usted y a mí, que debe haber un arrepentimiento genuino para que pueda venir el Espíritu Santo y que usted y yo seamos llenos del poder de lo alto, llenos del poder del Espíritu Santo para poder predicar, hablar, orar por otras personas, y también que los milagros y los prodigios, las señales nos persigan a usted y a mí a través del fuego, del poder del Espíritu de Dios, así como sucedió con Pedro, así como sucedió con los 11 apóstoles que estaban ahí en el aposento alto, así como ellos pudieron vivir ese momento sobrenatural, ese momento en el cual no entendían lo que estaba sucediendo, esa consternación que los llevó a ellos a imaginar y a pensar, pero ¿qué está sucediendo en este lugar? Y cómo así que estos que no tienen vulgo, no son personas de letra, no son personas letradas ni estudiadas, y cómo así que hablan otros idiomas, y cómo así que hablan nuestro idioma, y cómo así que hablan como partos, medos, como otros idiomas, pero aún así el Señor les reveló las lenguas, los idiomas, porque el que le dio los idiomas fue el Señor, fue el Padre Dios, pero como a través del Espíritu de Dios, Él nos da ese conocimiento, nos da ese entendimiento, nos da ese discernimiento, esa revelación en el cual usted y yo podemos tener otros idiomas y otras lenguas, es a través del poder del Espíritu de Dios. Y hoy lo oro y le pido al Señor que usted lo lleve a esa consternación y que tenga ese Pentecostés, así sea en su intimidad, que el Señor lo lleve a conocerlo, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, y así mismo lo adore, en espíritu y en verdad, como lo hizo Pedro, como lo hizo todos los discípulos, que el Señor los usó de una manera sobrenatural. Él nos quiere usar a usted y a mí, solamente es que nos dispongamos y nos metamos en esos tiempos de clamor y oración e intercesión, porque los apóstoles duraron 40 días en este tiempo, orando y clamándole al Señor, pero vino ese Pentecostés y fueron totalmente transformados, y lo que el Señor quiere hacer en su vida y en su vida, en mi vida, y le oro y le pido al Señor que usted y yo tengamos ese Pentecostés y que esa consternación venga en el poder y en el fuego del Espíritu de Dios a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.